Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Si me sigues por Instagram y si no, me puedes encontrar, ya lo sabes, como Querer es Tejer. Estamos haciendo una colección de puntos y este es el número 2, el punto arándano. Le he llamado así, no sé por qué. Bueno, a ti te recuerda un arándano, la roja quizás sí, ¿no? Bueno, lo he trabajado en diversos hilos, el que más me gusta es el lana. Fíjate qué textura tan bonita en lana. Y con este mismo punto vamos a hacer un proyecto más adelante, así que apréndetelo. ¿Adivinas qué será? Déjame tu comentario, que siempre me gusta mucho leerlos. Bueno, vamos a aprender a hacer lo que es la puntada y de paso vamos a aprovechar. Y ya que vamos a ir ensayándola, vamos a hacer una muestra pequeña para guardar en nuestra colección de puntos. Lo puedes hacer de un solo color, pero mira, a mí no me gusta demasiado, no se destaca nada. Y bueno, pues eso, a medida que vamos ensayando a hacer el punto, si te quedas hasta el final, verás, como te explico, cómo hacer de este punto una simple, pero yo creo que también muy útil funda para las gafas o para las agujas de ganchillo. Ese no es el proyecto que haremos más adelante. Eso es simplemente un aprovechamiento, ya que aprendemos a hacer el punto. Igual que en el punto número 1 aprendimos a hacer una base para la cocina. Vamos allá, pues. A mí el efecto que más me ha gustado para hacer este punto es en lana. También en algodón queda bonito, pero en lana me gusta todavía más. Entonces, vamos a hacer nuestro nudo deslizado y vamos a necesitar para hacer este punto un múltiplo de 4 más 1. Bien, como sabes, un múltiplo de 4 es ir haciendo 4, 4, 4, 4. Vale, aquí ya tengo 4 y voy a seguir haciendo de 4 en 4 la cadena base tan larga como yo la desee hacer. Hasta aquí he hecho 16 puntos. 4 por 4, 16. Es un múltiplo de 4. Y este punto se hace con un múltiplo de 4 más 1. Por tanto, vamos a añadir uno más y en esta muestra voy a tener 17 puntos. Una vez tenemos nuestro múltiplo de 4 más 1, dependiendo de la labor que vayas a hacer, vas a hacer más o menos cadenas. Vamos a levantar un punto adicional que va a servir solo para movernos y la primera fila va a ser simplemente hacer un punto bajo en cada punto. Un punto bajo en cada punto. Una vez tenemos hecha la fila número 1, vamos a hacer la fila número 2. Normalmente da igual cuando levantamos las cadenas de subida si la hacemos antes o después de girar la labor. En este caso te recomiendo que gires primero la labor y ahora hagas las cadenas. ¿Y cuántas vamos a hacer? En esta fila número 2 vamos a hacer 6 cadenas. Aquí las tengo. 6 cadenas. Ahora fíjate, vamos a saltar la primera y la segunda y nos vamos a ir a estas de aquí haciendo punto bajo. 1, 2 y 3. He saltado 2 cadenas para girar y he hecho 3 puntos bajos. Este punto de aquí no lo vamos a tocar porque ya queda ocupado por estas cadenas de aquí. Entonces fíjate, este punto de aquí no, porque es de donde partimos. Nos vamos al siguiente y ahí hacemos 1, 2 y 3 puntos bajos. Así. Vamos a hacer ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos exactamente lo mismo. Nos saltamos las 2 primeras y nos vamos a las 3 siguientes. Entramos en la cadena y hacemos un punto bajo, en la siguiente cadena 2 puntos bajos y en la tercera cadena 3 puntos bajos. Ahora nos vamos a buscar la base. Fíjate, este punto está ocupado. Nos vamos a este de aquí y hacemos 1, el siguiente 2 y al siguiente 3 puntos bajos. Fíjate que subimos las cadenas en el mismo punto último en el que acabamos. Vamos a volverlo a repetir. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Saltamos 2 y en la tercera, cuarta y quinta hacemos un punto bajo bajando por esa cadena. Ahora nos fijamos bien,
el último punto está aquí, vamos al siguiente y hacemos 3 puntos bajos consecutivos, 1, 2 y 3. Volvemos a hacerlo desde el mismo punto de donde nacemos, ahí levantamos 5 cadenas, 3, 4 y 5, nos saltamos 2 y en las 3 siguientes entramos y hacemos 3 puntos bajos bajando por la cadena de 5, 1, 2 y 3. Busco mi base, me fijo bien, este punto ya está tomado, por tanto me voy a los siguientes, 1, 2 y 3 puntos bajos. Vuelvo a repetir, 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Salto 2 y en los 3 siguientes hago 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos. Me fijo bien cuál es el último punto que tomé, es este, pues me voy a los 3 siguientes, 1, 2 y 3. Y si has montado bien tu múltiplo de 4 más 1, aquí te debe quedar un punto, ¿vale? ¿Qué hacemos con ese punto? Vamos a hacer nuestra última escalerita de 5 cadenas y ahora bajamos 2. Igual hacemos 3 puntos bajos en los 3 siguientes, 1, 2 y 3. Y este último punto nos sirve para anclarnos. Ahí entramos mediante un punto bajo y ya hemos cerrado así la fila número 2. Ahora necesitamos volver a subir aquí. Para ello vamos a girar la labor y vamos a ir haciendo puntos rasos o deslizados. Fíjate, punto raso. Es el punto que pasa de un lado a otro. Cojo hilo y paso. Cojo hilo y paso. Hasta que llego aquí, al vértice de mi andamio, de esta escalerita que hemos montado aquí. Ahora vamos a cambiar el color. Me ha comentado también una chica en el otro vídeo que no sabía cómo cambiar el color. Bueno, pues ya de paso aquí lo vamos a ver, ¿vale? Para cambiar un color, simplemente aquí vamos a hacer un punto bajo. El punto bajo se hace así, ¿cierto? Bien, pues para cambiar un color, sea cual sea el punto en el que estés trabajando, lo único que tienes que hacer es empezar a hacer ese punto y antes de cerrarlo, coger el nuevo color. En este caso yo voy a coger el de colores rojizos. Es decir, para cambiar de color en el último punto, que en este caso es un punto bajo, suspendo antes de cerrar el punto y fíjate, cojo y cierro con el color nuevo. ¿Qué hago con el verde? Lo voy a dejar aquí. No lo voy a cortar porque luego vamos a volver hacia allí. Y ahora yo aquí ya tengo sujeto el nuevo color. Para sujetarlo todavía mejor voy a entrar en esta parte de aquí, la parte superior, y voy a hacer un punto bajo con el nuevo color. ¿Sí? Ahora fíjate cómo se realiza la flor. En esta fila número 3, aquí hemos hecho como una U en la que tenemos una serie de puntos. Bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Te acuerdas que hacíamos 3 puntos bajos en la cadenita? 3 en la base y 3 aquí. Pues ahora lo que hay que ir haciendo es puntos como puff, como lazo. Entras en el primer punto y subes un poquito, más o menos que tengan la misma distancia, ¿vale? Sin coger lazada, directamente al siguiente punto de los 3 que tenías en la cadena y subes 2. Aquí tengo mi tercer punto, 3. Ahora me encuentro con los 3 que hice en la base. Ahí los tengo. 1, 2 y 3. Y ahora me encuentro con los 3 que hice en este lado de aquí. Hago 1, hago 2. Fíjate que no cojo lazada, simplemente entro y cojo. Y hago 3. A mí me gusta mucho la textura que ofrece un hilo más gordo de lo que estoy trabajando con una aguja de 4, no sé si te lo he dicho, y este hilo pediría un 5, pero de esta forma me gusta más porque queda como más compactadito. Cuando tengas todas este juego de hebras hecho, coges hilo y con cuidado pasamos por todas. Así.
Ahora cogemos hilo y cerramos este bucle. En esta montañita de aquí vamos a hacer un punto bajo. Vamos a volverlo a repetir. Aquí tenemos otra U. Entonces hacemos un punto de un lado, 2 puntos de otro lado, 3 puntos de otro lado, del lado de aquí. Ahora los 3 de abajo. 1, 2 y 3. Ahora los 3 del otro lado. 1, 2 y 3. Cuando los tengo todos, cojo hilo y con cuidado paso por todos. Bueno, por aquí estoy llegando a mi última U y aquí hago mi último punto, el noveno. Por aquí estoy llegando al último punto, el número 9. He hecho mi última U. Aquí tengo todos mis aritos, que en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paso por todos con cuidado y ajusto mediante así un punto cadena. Y ahora aquí en el último punto vuelvo a hacer un punto bajo. ¿Vale? El procedimiento es el mismo en cada una de las U's. Tan larga tengas la cadena de base, pues habrás hecho más o menos y tendrás más o menos flores. ¿Cómo seguimos? Siguiente fila. Vamos a levantar una cadena de subida, giramos la labor y en el primer punto que hicimos aquí, ahí vamos a hacer un punto bajo. 1. Aquí sí que te recomiendo que cuentes los puntos, ¿vale? Yo debo tener 17. Está bien que los cuentes. Fíjate que esta es la parte de detrás. Un punto. Cuando llego al centro de la ramita hago 2 puntos. Por tanto, 2 y 3. El siguiente lo voy a hacer aquí. Aquí tenemos el punto bajo, aquí, justo al lado, ahí. Ya llevo 4. Y ya me voy directamente al agujerito de la rama. 5, 6 y aquí, como en el último pétalo. 7 al centro. En el centro hago 2, 8, 9 en la ramita. 10 al centro. 11, 12, 13 al centro, 14, fíjate que hago 2, cada vez que llego al centro, 15 en la ramita, 16 y voilà, me cuadra perfectamente el último punto bajo que tenía aquí, es mi punto número 17. Yo te recomiendo que lo cuentes, pero bueno, básicamente es un punto bajo en el primer punto, después es 2 puntos bajos juntos en el centro y un punto en la ramita. 2 en el centro, 1 en la ramita, 2 en el centro, 1 en la ramita, hasta que en el final haces tu último punto, es decir, uno aquí y otro aquí. Y tiene que cuadrarte con el número de cadenas con el que iniciaste. En este momento vamos a volver a cambiar el color, por tanto te lo voy a volver a explicar por si no lo sabes hacer y lo hacemos juntas. Aquí acabamos con un punto bajo y ¿qué hago? Pues no cierro con el color antiguo porque voy a cambiar y por eso te decía que no hace falta que cambies el hilo, lo tienes aquí y fíjate, solo que hagas un twist ya lo tienes ahí y lo puedes coger. Ya he cerrado con el nuevo hilo, ya lo tengo colocado. Bien, entonces ahora ya vamos a hacer una fila de puntos bajos nuevamente, pero vamos a hacerlo de la siguiente forma. En el primer punto entramos y cogemos las 2 hebras, hacemos un punto bajo y todos los demás vamos a coger solo esta hebra de detrás. Y ahí vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto con el color verde. Así hago en todos mis puntos por la hebra de detrás, pero el primero y el último lo pincho cogiendo las 2 hebras y cierro. ¿Vale?
Este es el patrón. Ahora lo que vamos a hacer es repetir, ¿vale? Levantaríamos nuevamente nuestras 6 cadenas y iríamos bajando exactamente igual que hicimos aquí en la fila número 2. Esta fila de puntos bajos sería como la fila número 1, la única diferencia es que hemos cogido el punto por la hebra de detrás y ahora ya va a ser repetir, volver a hacer la misma. Tiras el vídeo hacia atrás y es volver a hacer la fila 2, la fila 3 y repetir el vídeo, o sea, el patrón tan largo como tú quieras el proyecto. Aquí en esta muestrecita de lanita pues lo ves bastante claro. Empezamos por aquí, bueno, yo le he bordeado con un punto bajo para guardarme la muestra y como ves hemos hecho una fila de puntos bajos, después hemos hecho la de las U's que digo yo, luego hemos hecho la de las flores, luego hemos hecho una fila recta con el color B y después ya hemos vuelto a empezar. Es lo mismo, es volver a repetir tan largo como quieras. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la fundita para gafas o para agujas, lo que tú prefieras? Yo aquí tengo un cuadrante que me mide 35 centímetros y unos 11 de altura. He hecho 4 veces el patrón de la ramita, ¿vale? Entonces, ¿cuántos puntos he hecho yo? He hecho 53 puntos. 52 es un múltiplo de 4. Vas sumando 4, 4, 4, 4, 4, tan largo como tú lo quieras, porque lo puedes hacer más largo si quieres o más cortito. Entonces, yo lo he hecho de 53 puntos, que son un múltiplo de 4, que son 52, más 1, 53. Y lo único que he hecho es ir repitiendo el patrón. En este caso he hecho un color A, que sería este color calabazoso, y el color B, que es este de aquí con el que voy a acabar de rematar el trabajo. Entonces, una vez tengas todas las filas hechas, si lo quieres hacer más grande o menos grande, lo único que he hecho es bordear todo el conjunto en puntos bajos con el color marroncito. Cuando he llegado a la esquina, estoy haciendo 2 vueltas en puntos bajos. En la esquina de la primera vuelta, aquí ya hay una vuelta hecha de puntos bajos, hago 3 puntos juntos. Ahora no los voy a hacer, pero bueno, 3 puntos juntos es hacer cada vez que llegues al vértice, haces 1, 2, es que clavo en el mismo sitio y 3 puntos. ¿Vale? Eso nos sirve para girar. Entonces yo eso lo he hecho en la primera fila, es decir, cuando he acabado lo único que he hecho es dar un punto bajo en cada punto y cada vez que he llegado a la esquina he hecho esos 3 puntos juntos. Pero ahora ya estoy dando la segunda vuelta, he dado otra vuelta más a puntos bajos y ahora lo que voy a hacer es simplemente unir mediante punto raso porque ya no voy a dar más vueltas en punto bajo. Entonces, ¿cómo cosemos esto? De una forma muy sencilla. Esta es la parte bonita del trabajo. Fíjate que por detrás se ve así. Por tanto, vamos a coser por la parte de detrás. Vamos a dejar una distancia que nos guste más o menos para hacer nuestro cierre. Y esto es una labor muy sencilla, pero bueno, como te digo, siempre me gusta ir aprovechando, pues ya que hacemos algún tipo de punto, pues que hacer la muestra, pero además pues hacer alguna cosita más. Aunque suscríbete al canal porque vamos a hacer otro proyecto más con este punto, con los colores verde y rojo. Bien, pues lo giras de esta manera y si necesitas marcadores, colócate marcadores, ¿vale? Es decir, coloca marcadores aquí, aquí, aquí y aquí. Y lo que vamos a hacer es coser. Yo siempre suelo coser con punto raso. Acuérdate, desde dentro, ¿vale? Porque si no, no queda igual. Voy a dejar esta distancia, más o menos yo cuadro por aquí en la segunda hoja. Y para coser a punto raso, lo único que tienes que hacer es buscar la hebra interna de un lado de tu tejido y la hebra de dentro, ves que cojo la de dentro del otro lado. Coges el hilo y pasas a punto raso. Buscas el siguiente. Es que cojo la de dentro y el siguiente por dentro y así vas a trabajar hasta llegar aquí y luego harás exactamente igual el otro lado. Es sencillo, ¿eh? Si no, bueno, puedes coser de otra forma si tú tienes por costumbre coser de cualquier otra manera, pero a mí me gusta bastante esta técnica. Voy a coser todos los 2 laterales y le damos la vuelta a la labor. Cuando llegues al final de la costura, yo lo que suelo hacer siempre es
para ajustar bien el hilo, ahí hago un punto, fíjate que es simplemente un punto bajo y ahora un punto cadena. Eso siempre nos va a dar una mayor sujeción, ¿vale? En el hilo. Ahora esto tiras de aquí, de alguna forma ya ha quedado un nudo hecho. Ahora te quedará esconder las colas de hilo, le damos la vuelta a la labor y como ves la puntada en punto deslizado queda de esta forma. No se ve absolutamente nada en lo que es la costura. Ya tenemos dada la vuelta de nuestra labor y ahora nos va a quedar decorarlo de la forma que nos guste. La verdad es que suelo colocar este tipo de cierres que se cosen aquí y entonces con esto ya me hace a mí el clic de cierre del bolsito. Este es de decoración, pero bueno, esto ya lo puedes hacer tú como más te guste. Espero que os guste el punto, que lo vayáis ensayando porque vamos a hacer un proyecto próximamente con esta misma puntada. Esto de hecho no es un proyecto en sí, es simplemente cómo aprovechamos, ya que estamos aprendiendo a hacer el punto, pues bueno, una idea ha sido esta para poner las gafas o las agujas, pero el proyecto en sí lo haremos más adelante, así que suscríbete al canal si aún no estás suscrita y espero que me enseñes por Instagram cómo haces tu punto número 2, cómo lo guardas, cómo lo archivas y que me lo cuentes. Gracias y hasta pronto.